Profe, pero ahí depende de nosotros como ciudadanos saber en la hora de votar por quién vamos a votar. Claro, Totalmente. eso es ¿Por qué? Porque trascendental. ¿Por qué? Porque si la persona vende el voto por 50.000 pesos o por un tamal, profe, toda la vida nos vamos a quedar con este problema. Van a Sí, subir no, siempre y los nunca mismos y vamos las a cosas van cambiar. a ser lo mismo. Pero Entonces también hay ahí que no. mirar el estado del país, profe. Nunca Que vamos a muchos, cambiar el sistema. exactamente. Ajá, Y es que que es la un gente es problema que del va es sistema. que si el Estado no les da, ellos se van para el lado de los que les dan. Ellos no están pensando, ay, va a ser buen gobernante, ay, nos va a dar más cuando sube ya. No, ellos se desvían Claro, por lo del momento, por una hoja de decir, por un tamal, por lo que sea. claro, es ¿Y así. para dónde va toda esa gente, profe? ¿Cuáles son las mayor votación? La gente más vulnerable. Esa Y la esos gente... son, y los que votan mal son los primeros que salen a decir que el gobierno no sirve, que el gobierno es esto, que el gobierno es lo otro, cuando los primeros que lo hicieron fue ellos, teniendo el primer voto. Porque Ajá. muchas de esas personas, yo he escuchado a muchas de esas personas que se venden por 50.000 pesos y luego usted con el tiempo les habla, ay no, mira que eso no sirvieron para nada, no me volvieron a dar nada, no le hubiera dado el voto, ¿por qué no piensan en eso antes de hacer el juego? Sí, Eso claro. llueve, profe, eso llueve. Cuando nosotros estamos haciendo la campaña el último día, profe, ¿y cuánto vale su voto? Con mi esposo, ¿cuánto vale su voto? Entonces ahí, profe, es donde uno sabe que la política es muy corrupta. Sí, ¿Y quiénes son los totalmente. principales corruptos? Nosotros, los Exacto. ciudadanos somos. Eso les Entonces, iba a ¿cómo? decir, eso les iba a decir. Lo que pasa es que no es una corrupción solo desde las personas que se lanzan con su interés de venir a brindar Creo todo, que el problema dedicarle va desde todo el nosotros, que lo servicio subimos social allá. a la comunidad, sino desde la misma comunidad que es la que los nombra, pero con expectativas de elegirlos con el estómago, ¿no? Por No me interés. interesa, no me interesa si usted va a administrar bien. Dígame en este momento usted cómo me va a llenar el estómago. Entonces no Profe, me, pero eso No va a dar también 2 añitos de claro, trabajo. la porque el corrupción. candidato que quiera subir, ¿para qué se pone a ofrecer algo por su voto? ¿Para qué se pone a decir, mira qué necesitas tú, ven, yo te ayudo, yo te arreglo la casa? Hay personas que lo cogen porque de verdad lo necesitan. Yo creo que eso va desde ellos también. Y nosotros que a veces, que personas que lo ofrecen y lo aceptan, Claro. después Lo se que están pasa es, quejando. lo que pasa es eso es un sistema de transformación desde el mismo sistema, ¿sí? En la Claro. medida que el sistema haga los cambios, de que el sistema realmente muestre la trascendencia de una correcta administración, desde que yo estoy reduciendo costos y le voy a brindar el mayor bienestar, desde que yo voy a ir a administrar, voy a tomar decisiones frente a la corrupción, pero que el mismo sistema sea fuerte con esas personas que están siendo corruptas. Yo que me gano con que la Contraloría y la Fiscalía digan en este momento se están robando la plata y son este y fulano y sutano, si no hay unas medidas fuertes frente a ese robo, pues ¿quién va a aprender? No va a aprender nadie, porque no son, la ley debe ser fuerte con esas personas. Si las personas van a seguir ahí, no hay ninguna sanción, ningún castigo frente a unos manejos de unos recursos que debían de estar subsidiando las personas, las familias menos favorecidas en este momento. ¿Y cómo es posible que los mismos alcaldes estén usufructuando de eso? Entonces uno debiera decir, la ley debiera ser muy fuerte y drástica para que se tomen lecciones, ¿cierto? Pero es que lamentablemente si no se muestra realmente esos tipos de castigo, si realmente no vamos trascendiendo frente al tema de la corrupción, nos vamos a quedar ahí mismo, en la misma barca. No vamos a pasar. Martica, ¿iba a decir algo? Yo, profe, Señora. yo pienso que también a nosotros, o sea, hablo por nosotros como país, nos hace falta mucha educación frente a la política, porque es que nos mantenemos engañados y con los ojos vendados. Voy a dar un ejemplo muy claro que pasa aquí en Dos Quebradas, que me mantiene aterrorizada, y es que al señor Diego Ramos aquí lo mantienen endiosado. Es el mejor alcalde, es mejor dicho, la última Coca-Cola. Que porque se va para los barrios a repartir tomate, papa, cebolla. Entonces, la teoría que tiene la gente es, todos roban, pero él no se la roba toda, él la reparte con el pueblo. En ese caso, yo lo veo desde el punto de vista que lo que falta es educación para saber
en realidad cuál es la función de un alcalde y en qué es que debe ejecutar el presupuesto. Porque entonces nos está vendiendo más pobreza. Está diciendo que con dar, porque con eso la gente no come ni siquiera una semana, por decirlo así, pues es que va, no, o sea, entonces la gente vive convencida de que eso es ayuda, mientras que está dejando de utilizar el presupuesto, porque eso no sale del bolsillo de él, eso sale del Ah, presupuesto. no, pero él es tan, Mientras tan está paranoico. dejando de utilizar el presupuesto para la educación, que es perversa, conseguir un cupo aquí en Los Quebradas es una odisea, para la salud, que es terrible, y para infraestructura, porque las calles es el descaro tan grande que en vez de arreglarlas, pintan los huecos para que yo no tenga como reclamar nada. Entonces, el señor es el mejor alcalde porque va y reparte tomate, papa Sí, claro. Hace y farándula. Se hace Entonces- farándula tomándose fotos, porque a todo que le da un mercado se toma una foto. Ay, Estamos ¿qué es eso? equivocados en cuanto a la política. La Sí, función claro. de un funcionario público no es gastarse el presupuesto creando más pobreza, porque es que eso es lo que hace. Poner la gente, yo no voy en contra de eso, pero ese presupuesto, si él lo invierte en educación, en salud, en infraestructura, la ciudad va a progresar y esa gente se va a ver mejor beneficiada que de un tomate, una papa y una, pero viven endiosados con ese señor, qué cosa tan impresionante, que porque Pero no vio que él repartir. también salió a decir de que él no tenía recursos para hacer yo no sé qué, pero que él era tan de buen corazón y estaba tan metido con el pueblo que él iba a donar su sueldo para comprar yo no sé cuántas cantidades de mercado. El mismo día que dijo que iba a donar su sueldo, llenó unas camionetas y yo vi las fotos y empezó a repartir mercados. ¿Y sabe qué tenían los mercados? 3 libras de fideos de esos largos. Tenía 1 libra de frijol, un atado de panela, unas sardinitas esas pequeñas, un atún y un rollo de papel higiénico. No tenía más. Sí, claro. De todos modos es que la función del administrador no es solamente suplir mercados, no solamente suplir la alimentación, sino suplir todas las necesidades que tiene la comunidad, Pero ahí las vamos, necesidades profe, en otro básicas, lado, la salud. claro. Y Los para eso se enfermos en este supone que están momento haciendo no la han aprobación de delegado, un presupuesto, ¿no? pero en este momento no tienen ni delegado por decir, ah, no, los de la 9PS les vamos a abrir solamente tal sede de la popa para que vayan a citas generales. Es que ahorita dejaron a un lado la salud de la prioridad del bien común, de que si usted se enfermó y tiene una enfermedad del bien común, de lo normal, ah, no, quédese en la casa con el dolor de columna, quédese con el dolor porque en ningún lado lo atiende, porque si no es coronavirus, usted no lo atiende en ningún lado, pero eso también es injusto. Sí, claro. De todos modos, Porque entonces aquí no hay salud para nada, solamente para coronavirus. complicado, complicado porque si el sistema Entonces, ¿dónde como están esos tal, recursos? si el sistema como tal, con las dolencias normales y las necesidades normales vive saturado, pues con el tema del coronavirus la idea no era dejar de atender a la gente, la idea era complementar con recursos, con equipamiento, con todo el tema de protección para porque no están manejarlo. atendiendo. Sí, claro, se vuelve muy Porque complejo. acá en esta Se casa vuelve mi papá se complejo el tema de enfermó, atención. Sí, acá se enfermó mi papá, le dieron una cita que es que para el sábado, a la 1:40, una cita, pero por vía telefónica. Lo atendían, claro. que él decía los síntomas y que no sé qué. Lo citaron el sábado a la 1:40. Usted sabe, hasta la 1:45 lo citaron a él. Y había servicio hasta la 1:40. Entonces, ¿para qué le dan citas si no las van a cumplir tampoco? 5 minutos después de la cita, de que ya cerraron como tal todo. Eso tampoco es justo. Sí, claro. Pues peor aún la que les conté del hijo, que le conseguí una cita prioritaria telefónica. Y lo que hizo la persona fue pedirme que lo llevara al día siguiente directamente al centro médico. Y yo le dije, ¿cómo lo voy a llevar al centro médico si él tiene un tema contagioso? No, yo no por teléfono, decía la doctora, yo por teléfono no le puedo recetar, hay que lo tiene que evaluarle directamente el médico si realmente es varicela. Me hizo llevarlo al centro médico, me conseguí como pude una cita que no me tocara irme a hacer fila 3 horas para que lo atendieran. Lo atendió un médico, se encerró con él 20 minutos y luego salió y con los ojos me dijo, ¿usted qué hace con ese muchacho aquí? ¿Cómo está de ese virus? ¿Cómo está lleno de brote? Yo le dije, yo no fui la bruta es la doctora que lo atendió ayer, que exigió que lo trajera hoy al centro médico, a pesar de que yo le recordé que era una enfermedad contagiosa y que no se supone que no era prudente uno llevar a una persona con varicela a un centro de urgencias. Entonces me dijo, no, es que definitivamente hay gente muy bruta. ¿Sí ves?
imagínate, con cita médica, lo atendió, no Pues, no le dio es que ninguna todos no solución, todos no manejan como los mismos conocimientos. pero A es que, unos les enseñan unas cosas y a otros les enseñan otras, como a nosotros los contadores. Unos somos corruptos, a todos nos enseñan lo mismo. Unos trabajan para bien y otros enseñan a ser corruptos. Es lo mismo, pero sí, claro, de todos modos, lamentablemente, y eso es lo que hay, con eso nos toca aprender a convivir si no generamos procesos de transformación. La realidad es que un administrador público se supone que se le evalúa su gestión de acuerdo a la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, ¿cierto? Y lamentablemente con esos problemas, pues son lo que estamos expuestos y supeditados a ver la corrupción y de ver el mal manejo que dan los administradores. En la medida que nosotros mismos seamos responsables a la hora que elegimos a esos administradores públicos, no con el estómago, sino con claridad mental de lo que requiere las comunidades, de las necesidades que se tienen y que realmente elijamos personas responsables, pues desde ahí es que yo estoy haciendo un uso responsable de mi derecho a elegir y que puedo generar transformación el día de mañana. De lo contrario, no vamos a hacer nada, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar aquí a nivel de ingresos corrientes, cuáles son, cómo se dividen en los tributarios y en los no tributarios. Los ingresos tributarios son los impuestos directos e indirectos. Recordemos que son los impuestos directos. ¿Cuáles son los impuestos directos? Los nacionales, profe, como el impuesto de consumo, que van directamente al Estado. ¿Cómo, mi niña? No le escucho bien, no le escucho bien. ¿Cuáles son los directos? Profe, los nacionales, los que tienen directamente que ver con el impuesto al consumo, el IVA, la renta, esos no serían como los directos. No, no, no. Los directos es que te afectan directamente la renta a ti. Entonces, el impuesto, por ejemplo, directo es el impuesto de renta. De acuerdo a lo que tú tienes de ingreso, te generan un impuesto, ¿cierto? Tú pagas una tarifa de impuesto por ese ingreso tuyo directo de renta. Ese es directo. Pero indirecto, voy a coger uno de lo que pusiste en el ejemplo, el IVA. El IVA es un impuesto indirecto. ¿Lo genera qué? No mi capacidad, no mis ingresos, sino el consumo. Y se lo pago no al Estado, se lo pago a otra persona. Y esa persona es la que tiene que liquidarlo y pagarle al Estado. ¿Sí ves? Ese es el indirecto. Yo por el hecho de consumir, pago un impuesto, lo administra otra persona, que es la que va a hacer su cruce interno y lo va a pagar al Estado. Entonces, en ese orden de ideas, ahí está el impuesto al consumo, el impuesto de renta, ¿cierto? Entonces, esa es la diferenciación entre un impuesto directo y un impuesto indirecto. ¿Me hago entender? ¿Alguna duda por ahí? Sí, profe, claro, o sea, los directos son los que le afectan directamente pues, a uno como al bolsillo. Los Eso, indirectos son los que uno, digamos, trata, pero no tienen ninguna afectación en cuanto a los ingresos que tiene. eso lo generas por el efecto del consumo, del nivel de consumo y de tu capacidad de compra. Vamos a Profe, encontrar... qué pena, ya son las 10. Sí, mi niña, no, pero continuemos hasta las 10:15 de forma tal que tengan Bueno. que tengan 10 minuticos para el refrigerio y ya pues empiecen con el desarrollo del examen. Gracias. A nivel de los recursos de los no tributarios, entonces en los no tributarios vamos a hablar de lo que son las tasas, multas y contribuciones, lo que son las plusvalías y lo que son las transferencias. ¿Cuáles son las tasas? Un ejemplo de tasas. Como la tasa bomberil de industria. bomberil. Esa es una tasa. Los peajes son tasas, ¿sí? Esas son tasas. A nivel de multas, pues su nombre lo dice, son los castigos que nos generan el hecho de no cumplir con el pago de los impuestos. Las contribuciones son propiamente aportaciones que tenemos que hacer a unos temas específicos como tienen que ver las contribuciones que hacemos a las superintendencias o las contribuciones que hacemos por efecto de los prediales. Esas son contribuciones.
A nivel de las plusvalías, ¿qué es la plusvalía? ¿Es el aumento que se le hace a algo? Digamos que las plusvalías como tal es como las utilidades que se tienen. ¿A nivel de qué? Las utilidades que se tienen a nivel de las empresas del Estado. Las empresas del Estado propiamente dichos me están generando unas plusvalías a nivel de las rentabilidades o a nivel de la distribución de dividendos que le están entregando al Estado, ¿cierto? Entonces esas son las plusvalías. A nivel de las transferencias, ¿qué son las transferencias? Las transferencias es lo que el Estado le realiza a cada uno de los territorios, a cada uno de los municipios y de la gobernación, cuando decimos, yo territorio, yo Pereira, tengo un presupuesto de 200.000 millones, pero para cubrir mi presupuesto solo tengo 80.000 millones de los impuestos territoriales. Entonces viene papá gobierno y dice papá gobierno, ok, esto queda aprobado, te apruebo los 200.000 millones y para poderle cubrir su presupuesto, yo papá gobierno le voy a transferir de los impuestos nacionales 120.000 millones para que usted cubra todos sus presupuestos, ¿cierto? Para que usted administre los recursos. Recordemos que entonces yo tengo unos presupuestos territoriales y tengo los presupuestos nacionales. Entonces, como los nacionales los administra es el gobierno nacional, lo que tiene que hacer el gobierno nacional es generar una transferencia desde el gobierno central a los municipios para que los municipios cubran sus necesidades presupuestarias y puedan hacer la ejecución del presupuesto. Entonces, en ese orden de ideas, de esas transferencias son las que me llegan a mí como un municipio para acabarme de dar cubrimiento y poder yo ejecutar el presupuesto aprobado. ¿Listo? Esas son las transferencias. A nivel del recurso de capital, vamos a tener recurso de capital a nivel del balance en lo que tiene que ver con el tema del superávit fiscal, a nivel de la cancelación de reservas y a nivel de ventas de activos. A nivel de recursos de crédito vamos a tener unos recursos para darle cubrimiento al pago de la deuda interna en el país o al pago de la deuda externa. Les decía ahorita que a nivel del pago de la deuda interna, yo como país puedo recibir préstamos ¿de quién? Del Banco de la República. El Banco de la República me genera préstamos a mí. ¿Para qué? De acuerdo a mis necesidades, puede generarse una generación de billetes para cubrir un déficit que tenga en un tema específico o una necesidad pertinente. Por ejemplo, muchas personas en este momento que están diciendo, ¿y por qué el Banco de la República no genera billetes y saca billetes para que suplamos las necesidades que tenemos? ¿Qué piensan ustedes frente a una propuesta de esa? El Banco de la República es el único que puede producir billetes. ¿Sí? Pero sacando más ¿Qué cantidad ocasión? nos daría una desvalorización como tal de la moneda colombiana, del peso colombiano. Se Ajá, desvalorizaría, ¿no? A tener correcto, tanta cantidad. correcto, son implicaciones. El hecho de que salga más billete, eso me genera desvalorización de la moneda. ¿A efecto de qué? Se genera una devaluación, ¿cierto? Entonces, y eso me dispara los ajustes por inflación. Entonces, el impacto económico va a ser más negativo que la misma solución en este momento de generar nuevos billetes. Entonces, por eso no es tan fácil decir esa solución, simplemente que el banco me genere más billetes. Otra posible solución, por ejemplo, que dicen es, bueno, no, entonces que se genere billetes, pero que la tasa que el banco le cobre a la República sea una tasa bajita, de tal forma que por el otro lado se vea el beneficio de una reducción de intereses y eso me ayude a equilibrar la parte negativa que me está generando. Entonces son estrategias que el gobierno está analizando y pensando de cuál es la manera de obtener unos mayores recursos para darle
cubrimiento a todas las necesidades que en este momento tenemos como república, pero con el menor impacto posible. Entonces, para que sepas, esas son de las condiciones que en este momento también están analizando allí en el sector de gobierno. Pero pues obviamente asumiendo unas implicaciones que a futuro nos pueden generar impactos. A nivel del rendimiento por operaciones financieras, también tenemos unos recursos muy importantes. Ustedes saben que la plata no la tiene el gobierno y se queda quieta para la foto. La plata la están trabajando en mesa de valores, ¿cierto? ¿Qué mesa de valores tenemos? ¿Qué mesas de valores han escuchado? Una de las más sonadas es la del Bancolombia, ¿cierto? Mesa de valores de Bancolombia, y tenemos una como país. ¿Qué se hace en una mesa de valores? Pues invertir, generar inversiones en los distintos proyectos que me generan mayores rentabilidades. Allí de qué vas a escuchar. ¿Han llegado a mirar cómo es el ambiente en un tema de mesa de valores? ¿Nunca lo han escuchado? No, profe. Eso se generan unos puntos, la bolsa de valores empieza un punto en donde empiezan las ofertas, el tire y afloje. Entonces se generan que en este momento se están vendiendo acciones de una empresa que está bien cotizada. Cada persona que trabaja en una bolsa de valores tiene una capacidad y un conocimiento de la economía y de cómo se dan todas las fluctuaciones. Y si para ellos ese tipo de acción tiende a subir su valorización, lo que hacen es, llega un momento de puja en donde todos empiezan a ofertar y a ofertar y a ofertar. Y obviamente se las lleva el que mejor oferta le haga. O que ustedes desde sus mismos computadores van y compran o van y venden en el momento específico. ¿Es clave el momento de venta o es clave el momento de compra? Dependiendo del momento de compra que usted ejecuta, sale ganador. O si la acción no está tan potencializada y no era lo que usted esperaba, puede ser que en el momento que usted compró, la embarró y metió la plata en una nebulosa. Entonces no va a ganar, sino que al contrario va a perder. Entonces las personas que trabajan en bolsas de valores, esas bolsas, pues es donde se genera rentabilidades, los mayores rendimientos, y obviamente todo depende del nivel de riesgo. Entonces, cuando tú tienes los ahorros metidos en un fondo de pensiones o de cesantía, siempre te dicen, ¿a qué riesgo lo quieres exponer? ¿Lo quieres exponer a un riesgo medio, a un riesgo bajo o a un riesgo alto? Cuando tú te expones a un riesgo alto, vas a tener determinada rentabilidad. Cuando te expones a un riesgo bajo, tipo CDT, entonces la rentabilidad es mínima. ¿Sí? De ahí depende todo el tema de las rentabilidades y de ahí depende todo el tema de la administración de recursos y los rendimientos que yo en las operaciones de negocios que realizo en una bolsa de valores voy a generar y voy a recibir. Entonces, por eso cuando hablamos de pensiones privadas, ellos ganan muy buena platica. Yo puedo en un fondo de pensiones privadas recibir muy buenos rendimientos dependiendo del tipo de fondo en donde quiero que me pongan mis recursos. Entonces, yo, papá gobierno, obviamente no soy ajeno a eso. Yo, papá gobierno, administro mis recursos y allí me encargo de tener las mejores rentabilidades. ¿Para qué? Para recibirlos dentro de mis recursos y tenerlos dentro de mis recursos y administrar los recursos también. Estas operaciones, estos rendimientos que yo recibo son muy importantes. Diferencia cambiaria, obviamente. Cuando yo tengo rubros con tasa representativa en dólares, tengo que estar vigilante en cada cierre contable de actualizar mis rubros a la nueva tasa. ¿Cuáles rubros? Mis obligaciones financieras. Tengo que tener claro los rubros de convertirlos a la nueva tasa al cierre de cada mes, de cómo esté la tasa representativa, y eso me va a representar o unas ganancias o unas pérdidas dependiendo de cómo esté esa tasa representativa. O mis inversiones, todo lo que yo tenga en tasa en dólares, tengo que hacer el cambio
cada mes actualizándolo a cómo está la tasa representativa. En donaciones, porque si estoy hablando en recursos de capital, estoy hablando de donaciones. ¿Qué piensan ustedes? Recordemos que cuando yo tengo un interés tributario, yo voy y digo, venga, yo tengo plata, yo quiero que me reduzcan mi impuesto, entonces yo voy a coger ese terrenito que tengo allá, donde no hago nada, donde solo me estorba y antes tengo que pagar una persona que vaya y me le dé vuelta y lo vigile. Voy a ir a regalárselo a una universidad pública. Entonces voy y se lo dono a la Universidad Nacional. Yo que recibo un beneficio tributario importante para mí, no voy a tener que pagar impuestos. ¿Qué recibe el Estado? Un terreno. Un terreno que puede ser, si el Estado es inteligente, va y construye y efectivamente construye la universidad y se vuelve, ¿qué? Un activo. Pero un activo que partió de una donación. Entonces, esos son recursos de capital. Son esas donaciones que yo como contribuyente busco un beneficio económico y le regalo una propiedad, cualquier cosa al Estado. Entonces, esas son las donaciones que se cuentan como recursos de capital. Y a nivel de excedentes financieros, en excedentes financieros pueden ser en la optimización de recursos, puede ser, se supone que yo busco tener un punto intermedio en que mis ingresos sean iguales a mis costos, a mis gastos, pero si yo hago una óptima utilización del presupuesto, de pronto puedo obtener un remanente entre mis ingresos y mis costos y tengo un excedente financiero que se va a volver un recurso de capital al final del estado de resultados, al final de la anualidad. Adicional a esto tenemos los fondos especiales, tenemos las contribuciones parafiscales y tenemos los ingresos de otros establecimientos. ¿Qué ubicamos en contribuciones parafiscales? Habíamos dicho, allí es donde estamos llevando todos nuestros aportes al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las cajas de compensación que en este momento están cumpliendo un papel bien preponderante con los auxilios de subsidio al desempleo. En este momento, las personas que están metiendo papeles y que hayan tenido una contribución a la caja de compensación durante un año, continuo o discontinuo, durante los últimos 5 años, tienen derecho a que el Estado les dé, por este momento de coronavirus, 2 salarios mínimos repartidos en 3 meses y adicionalmente le den, ¿qué más les van a dar? Una cobertura de seguridad social por 6 meses. ¿Sí habían escuchado de esa ayuda que se tiene también en este momento? ¿No la habían escuchado? Esa ayuda, silencio, Valeria, esa ayuda no es desde antes, no solo pues ahora en el momento de la pandemia, sino que ya estaba. No, la ayuda desde siempre ha sido los 6 meses en seguridad social, pero te daban un bono para canasta, bono de 180.000 pesos. ¿Sí? Le subsidiaban la salud con el CISBEN. Sí, claro, y tienes el pago de seguridad social, cesantías y pensiones sobre un salario mínimo durante 6 meses y adicionalmente, si tienes el beneficio del subsidio familiar, te siguen pagando el subsidio familiar durante ese periodo. Entonces, en este momento el beneficio es que son la aplicación, el pago de 2 salarios mínimos durante 3 meses. Entonces, obviamente, pues se ve mejor representado esa plata, ese recurso con el que van a contar las familias, pues para su disposición. No solamente va a ser en canastas, sino que le dan la plata para que paguen arriendo y para que sustenten sus gastos. ¿Sí? Ese es otro de los beneficios que se tiene en este momento. Y en este momento, ayer reclamaban que son muchísimas las personas que se han presentado y el gobierno se está comprometiendo a poner todos los recursos para que la caja de compensación le cumpla a todas las personas que cumplen el requisito de tener ese año de continuidad o discontinuidad de aportes a la caja de compensación durante los últimos 5 años. Entonces, sí es importante que también lo tengan claro para ustedes o sus familias si alguien se ve en ese proceso. Bueno, básicamente estos son todos los ingresos con que contamos.
Y a nivel de gastos, pues ya sabemos que son la estructura como tal de los gastos de personal, gastos gastos de funcionamiento, que son los gastos de personal, los gastos generales, transferencias, y a nivel del servicio de la deuda interna, la deuda externa y los gastos de inversión. Entonces ahí recordamos la estructura presupuestaria, tenerla clara, y de que todo depende de las variables macroeconómicas que van a impactar el funcionamiento y la situación de cómo se va a comportar la economía frente al manejo presupuestario. Entonces, todo lo que tiene que ver con los indicadores económicos, la eficiencia administrativa, el comportamiento histórico de los presupuestos, el comportamiento demográfico, la tendencia a crecer la comunidad o a decrecer la comunidad, todo eso impacta porque eso me va a generar mayores o menores costos a nivel de presupuesto. La normatividad vigente en tema presupuestario, la política económica a nivel fiscal, de créditos y la política monetaria del país y a nivel de las transferencias de la nación. A grosso modo, las filminas se las dejo para que puedan profundizar un poco más en el tema. Y importante que tengamos clara toda esta parte porque ya a partir de la próxima clase nos vamos a meter de cabezas a todo el tema contable. Entonces sí es importante que sepamos todo el tema de manejo presupuestario porque allí ya nos vamos a meter al registro contable, cómo se hacen los registros contables, cuáles son las políticas para llevar a cabo los registros contables. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Niños. Bueno, chicos, entonces paso a seguir. Voy a volver. El paso a seguir va a ser el siguiente. Vamos a pasar a 10 minutos de descanso para que se tomen un cafecito y van a tener disponibilidad del examen 45 minutos. Entonces, al final de los 45 minutos, el examen lo estamos dejando a partir de un foro con 10 preguntas. Y a los 45 minutos está programado el foro para cerrarse, entonces para que lo tengan en cuenta. Luego les encargo, porfa, que hagan la evaluación de la encuesta y el foro de presentación también, por favor, para que lo diligenciemos, lo hagamos. La idea es que se presenten en el foro, sus nombres, qué hacen, en qué semestre están, cuál es la carrera que están haciendo, en qué trabajan, cuál es el rol que desempeñan y bueno, expectativas de la materia. Entonces les encargo, porfa. Mientras ustedes están en el examen, voy a ir voy a hacerle la diligencia para Juliet, para Franci, te averiguo y te cuento. Y nos vamos comunicando por el WhatsApp cualquier duda, cualquier inquietud. ¿Listo? Pero entonces nos manda un mensajito por WhatsApp nomás ya esté. Perdón. Nos manda un mensajito nomás esté en plataforma. No, ya él ya está, yo ya lo activo. Él ya está ahí. Sí, él ya está. Yo ya salgo de aquí y voy y lo activo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, niños. Ahorita lo activo entonces. A las 10:30 lo activa. Juan Guillermo, buenos días. Buenos días. Sí, Juan Guillermo se quedó ausente toda la clase. No, profe, estoy un poquito así. Bueno. Pilas pues. Se tiene que cuidar. Niños, se cuidan, que Dios los bendiga. Cualquier duda, cualquier cosa, estamos hablando. ¿Listo? Quedo Gracias, atenta. profe. Gracias, profe.